Dios les bendiga a todos. Bienvenido una vez más a nuestro segmento La Óptica, molestando la visión. Señores, ¿quién creería, pastor, que algo que comenzó como algo que el Señor nos trajo en un momento, ya vamos ahora para el número 18? Como son las cosas de Dios, pastor. Dios te bendiga. Dios me le bendiga grandemente. Que la pasión esté contigo grandemente. Amén, amén, amén. Así que bienvenido nuevamente a nuestro segmento La Óptica, molestando la visión. Y hoy queremos continuar hablando bajo el tema la dirección en medio de la visión. La dirección en medio de la visión. Y mientras comenzaba, daba la bienvenida, me recordaba sobre este tema y decía, óyeme, cómo es Dios poderoso, porque muchas veces Dios no te dice todo el propósito. Porque es que muchas veces, si Él te dice todo el propósito, es muy probable que quizás tú te amilanes. Y cómo Él te va dando las direcciones a medida de que vas avanzando. Por eso es que es tan importante que nosotros no nos alejemos de la fuente, que es Él, para que nosotros podamos seguir recibiendo dirección de parte del reino. Y pastor, usted nos habló algo sobre la dirección. Sí, Dios le bendiga grandemente. Lo primero que nosotros tenemos que tener, algo que usted habló en uno de los segmentos, fue un corazón dócil. Amén, amén. Creo que en el 16 usted habló sobre el corazón dócil. Es imposible nosotros poder llegar a la visión y al sueño de Dios en nuestra vida y aún al sueño nuestro si nosotros no somos dócil al tiempo, al momento. Hay señales que van llegando a nuestras vidas. Cuando Dios nos da una visión, algo que queremos, a donde queremos llegar, hay señales que nos van diciendo cuándo detenernos y cuándo no detenernos. Yo siempre he dicho que en medio de la visión hay un semáforo en cada esquina que te va diciendo continúa o te va diciendo detente ahora. Y por eso es que la desesperación no puede estar en medio de la visión. Porque una desesperación en medio de la visión puede hacer que tú des un paso antes de tiempo. Cuando en ese momento es observar para reorganizar las estrategias. Y cuando tú tienes una visión y tú vas caminando, llega un momento en que las circunstancias te detienen. No fue la circunstancia, fue el propósito. Amén. Y el propósito te detuvo. Por ejemplo, Moisés. Lo que llevó a Moisés al desierto no fue los dos israelitas que le acusaron de la muerte, sino el propósito. Amén. Es tan grande que una vez hablé en la iglesia que lo que mató al egipcio no fue Moisés, fue el propósito. Así es. ¿Cómo nosotros entender cuando algo sucede para que corramos? ¿Cuándo entender cuando algo sucede para que vayamos al paso? Y cuando está sucediendo algo para que nosotros estemos parados. Saber discernir. Saber discernir es la palabra. La señal de Dios. Por eso es tan importante y toma tanta relevancia esa palabra que usted dijo en ese segmento, sobre el corazón dócil. Amén. La obediencia. Por eso dice la Biblia que a Él le agrada más la obediencia y el prestar atención que el sacrificio y el holocausto. Porque una persona puede hacer sacrificio y holocausto y no ser obediente. Caín llevó un sacrificio, Caín llevó un holocausto, pero no era obediente. Y es lo mismo. Dios necesita en la visión no un hombre que haga sacrificio, sino un hombre que sea obediente. La obediencia trae el sacrificio. Amén. O sea, cuando usted obedece, usted se deja dirigir. Y si le dicen, sacrifícame tu Isaac, tú lo sacrificas. O sea que antes del sacrificio tiene que haber la obediencia. Hay gente que son muy buenas sacrificando sin obediencia. Wow. Cuando Moisés mató al egipcio, el propósito lo mató porque en la visión él no podía seguir con los israelitas, porque si no se iba a contaminar, y Dios lo sacó de allí, lo llevó al desierto, conoció a su esposa, conoció a Jetro, vivió allí 40 años, todo eso lo llevó al propósito. Esos 40 años parecía que se habían detenido en el tiempo, y como que Moisés se había detenido, y el propósito de Moisés, yo me imagino a los padres diciendo, ¿qué habrá pasado a este muchacho se murió, que le habrá pasado por ahí, lo mataron? Pero el propósito lo tenía oculto. La visión que había sobre él, la visión que su mamá
cuando lo vio, que dice que era de buen parecer y lo guardó, Sí, sí. y lo retuvo. Esa visión que se tuvo de él, lo apartó, lo guardó y lo detuvo. Lo apartó, Lo lo guardó. guardó y lo detuvo. Y muchas veces cuando Dios tiene una visión con nosotros, tenemos que tener el discernimiento, saber cuándo correr, cuándo caminar y cuándo detenernos. Usted sabe, pastor, que mientras usted hablaba, el Señor me traía y me decía, no hay una historia donde se pueda ver la obediencia de mi dirección en un hombre que la de Abraham cuando yo le dije, sacrifícame a tu hijo. Exacto. Cómo Dios le dice a Abraham, yo necesito que tú me sacrifiques a tu hijo. Y me impacta porque cuando tú pones delante la dirección en medio de la visión, tú sacrificas aún lo que te duele, aún lo que te importa por un propósito mayor. Y lo que Dios quería no era que el trasfondo detrás de esa dirección no era sacrificar al hijo, es ver qué tan dispuesto estaba a romper con lo que muchas veces se puede presentar delante del camino para llevarte al propósito. Con los hábitos. Con los hábitos. Porque hay muchas veces que hay cosas dentro de nosotros que nosotros no nos damos cuenta que es lo que está haciendo que nos detengamos. Y hablábamos con Lot, cómo hasta que Lot no se fue, la dirección de Dios no llegó a Abraham. Entonces, si vemos a Abraham, Abraham dice que era el padre de la fe. Y dice, Dios le dijo, mira, si tú puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Había un propósito muy grande, había un plan demasiado gigante, había algo que todavía no he visto en otro hombre que le depositen algo con tanta responsabilidad, pero Dios necesitaba que este hombre, y lo vemos en estas dos historias, soltara, porque con Lot él no aprendió a soltar, pero con Isaac él lo entendió. Y hasta que eso no se rompió, hasta que él no mostró que él estaba dispuesto a dejarse dirigir en medio de la visión, entonces él no mandó la señal correcta de que puedo seguir avanzando. Y si lo vemos al principio cuando le dice, mira, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y dice que lo llevó a la encina de Moré. Y cuando vamos a la encina de Moré, dice que es el lugar donde Dios te humilla para exaltarte. Es el lugar donde Él trae ese despoje de lo que tú entendías para darte lo que tú quieres. Entonces dice que Él lo llevó a la encina de Moré y al valle de Siquén. Me impacta porque Dios siempre te va a llevar a esos dos lugares antes de Él continuar con el propósito. Porque la encina de Moré es el lugar donde es como si fuera el lugar donde tú te despojes. Yo necesito despojarme de lo que yo entendía, yo necesito despojarme de lo que yo creía para entonces llevarte al valle de Siquén. Dice que el valle de Siquén es donde Dios te muestra, donde Él te da los detalles de la visión. Y cuando ya tú estás claro de que yo necesito despojarme para recibir la visión, entonces tú puedes continuar. Y como Dios, siempre en el hombre de Dios, Dios siempre ha llevado al hombre a que él pueda entender que necesito despojarme. Y eso me impacta cuando usted habla de la dirección en medio de la visión, porque la gente entiende que la visión lo es todo. Y la visión solamente es el master plan. La dirección, la obediencia, el despojarse, soltar la óptica, mirar cuál es el propósito, la obediencia. Esos son los elementos dentro del master plan. Y me impacta cuando usted dice que cada cierta esquina hay un semáforo. Porque usted sabe que de la única manera que Abraham, el mismo hombre, volvemos a Abraham, de la única manera que Abraham pudo recibir que iba a haber destrucción y él ser el atalaya para que salvaran a Lot fue cuando él se quedó atrás. Dice la historia que él andaba con una persona e iba camino a un lugar y dice que quedándose atrás Dios llegó donde él. Y dice que ahí le dice, mira, yo necesito mostrarte algo. Yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y ahí entonces comienza la conversación de Abraham con Dios. Y Abraham le dice, mira, ¿y si hubieran 10? ¿Tú lo salvarías? Sí, por causa de mi nombre. Entonces, como muchas veces el detener en el semáforo te da espacio para ver mejor la visión. Para escuchar. Para escuchar. Para escuchar. El mayor problema de la iglesia hoy en día es que está caminando conforme al capricho y a la óptica y no a la dirección y a la voz de Dios. Amén. Usted hablaba ahorita algo. Y que uno de los mayores problemas es cuando tenemos la visión y creemos que ya no necesitamos más nada. Amén. Y la visión es el comienzo, no el final. Y hay gente que tiene una visión, hay gente que tiene un ministerio, que Dios le dio un ministerio. Ya inmediatamente ellos entienden que no necesitan a nadie que esté sobre ellos y ellos comienzan a
a caminar. Lo grande es que están caminando basado a una promesa que tienen, pero no saben cómo enfrentar los retos que van a venir. Así es. Y por eso es tan importante la dirección. Uno de los mayores problemas de la iglesia hoy en día es el escuchar. Y me quiero enfocar mayormente no en la iglesia, sino en los líderes de la iglesia. Amén. El líder, cuando entiende que ya tiene el conocimiento, que ya ha leído la Biblia 20 veces, que ya Dios le revela, que Dios trata con ellos, que Dios le envía los códigos, él llega a entender que ya domina el escenario. Oh. Y es ahí donde el diablo toma ventaja. Por eso la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, como las tinieblas toman ventaja cuando ven la ignorancia que mostramos al creer que ya sabemos. Vuelvo y repito eso. Sí, por favor. Cómo el enemigo toma ventaja al ver nuestra ignorancia de que ya nosotros creemos saber. Y eso hace que las tinieblas capitalicen en nuestra contra. Ah, ¿tú crees que tú sabes? Bueno, pues yo voy a vencerte por esa ignorancia, porque tú no sabes nada. Cómo las tinieblas comienzan a destruirnos por no escuchar. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dios me dijo a mí que yo voy a ser pastor, yo voy a levantar una obra. Sí. Pero ¿dónde está la formación? ¿Dónde está la dirección? ¿Tú sabes escuchar? ¿Tú sabes someterte? Si es el tiempo. ¿Tú sabes si es el tiempo? ¿Tú sabes si es el momento? En nuestra iglesia había un hermano que el Señor le había hablado del pastorado y a mí me lo había dicho. Yo le dije, mira, yo te estoy preparando para el pastorado. Pero el hombre comenzó a desesperarse. Ese es el mayor problema, porque en la desesperación tú no escuchas. En la desesperación lo único que tú haces es que actúa. La desesperación no te lleva en ningún momento a escuchar ni a detenerte, sino a actuar. Y esta persona comenzó a decir, no, yo quiero ser pastor, quiero ser pastor. Al día de hoy vive en la calle como un indigente. No ha podido realizar el pastorado. Ha sido un fracaso total, porque la desesperación lo hizo despegarse, alejarse de mí, rebelarse contra mí y entender que ya él tenía el llamado. Al día de hoy han pasado creo que como 8 años, 6 años, 7 años. Él no ha visto eso, él no ha pastoreado, vive en la calle indigentemente. Y ha perdido tanto tiempo valioso cuando por la desesperación y porque ya creyó que lo tenía todo. Y hay mucha gente que tiene una promesa, tiene una visión, tiene un don, tiene un ministerio y ya entiende que solo puede hacer las cosas. Y lo que hace es que se aleja del propósito. Si Abraham no hubiera aprendido a escuchar, a detenerse para escuchar, hubiera tenido grandes problemas. Lo tuvo porque cuando Dios le habló, no lo entendió. Que es el mayor problema de nosotros, que a veces escuchamos, pero la desesperación nos lleva a no entender lo que nos dijeron. Cuando le dijeron, sale de tu tierra y tu parentela, le dijeron, no me andes con nadie de tu familia. Exacto. Él escuchó, pero él no entendió. ¿Por qué? Porque hay gente que se emociona. Dios me habló. Y comienza a caminar, pero espérate, párate y confirma, ve, ¿cómo fue que él te habló? Así es. Miren, pastor, usted sabe que mientras usted hablaba de la gente que cree o entiende saber, a mí me llegó algo. Y es que los doctores de la ley, los escribas, era gente que conocían la ley, conocían la cultura, pero Dios le dijo sepulcro blanqueado. Entonces me impacta porque muchas veces cuando tú crees entender saber algo, estás vacío. Por eso la única forma en tú en realidad saber que tú sabes o entender que tú sabes es cuando tú obedeces la dirección. Sí, porque el fariseo tenía un problema, que al creer que sabía, no escucha. Así es. Y cuando nosotros creemos saber, no escuchamos. Cuando nosotros entendemos que ya dominamos, no escuchamos. Por eso es que cuando la gente tú la ves que es muy lógica, que razona y tiene mucha lógica, le cuesta escuchar. Porque ya entiende que tiene una capacidad de razonar y de ver y de discernir las cosas. Y es el mayor error que hay en este tiempo. La Biblia habla sobre Elí, que estábamos hablando de Elí, del peligro que es esto. Pero quiero devolverme de nuevo un momentico porque dele. Me dio un delay. Sí. Sobre el corazón dócil. Usted hablaba, creo que en el episodio 17. Oye, es que vamos lejos ya. Es que vamos lejos. Yo cuando usted me dice 17 o 6, para mí es lo mismo, ya, porque vamos lejos, yo no recuerdo. Vamos lejos. Ahora, me impactó algo. Sí. La hermana Marta. Sí. Marta la maestra Marta. Sí. Oyó que un día yo dije aquí, no, porque hay gente que está oyendo los segmentos, pero no lo está escuchando, eso no lo está reteniendo. Ay. Y ella se sintió confrontada y dijo, pero yo lo he visto todo. No, pues yo voy a volver a verlo. Y dice ella que comenzó a verlo del número 1. Wow. Y vio cuando Jesús en el Getsemaní, que estamos hablando de Jesús en el Getsemaní, dice ella, wow. Y oye lo que dice ella,
que verdaderamente ella entendió que había que volverlo a ver. Ay. Sí, Porque espérese. Significa que usted le está diciendo que la gente que lo vieron vuelvan y comiencen a verlo. Bueno, no, la hermana Marta Acta que está diciendo eso. Ah, ok. Que ella vio en Jesús en el huerto de Getsemaní. O dice que la óptica le sugirió que Dios pasara de él esa copa. Pero la visión vino y dijo que se haga tu voluntad. ¿Tú estás entendiendo bien? La óptica le sugirió que Dios pase de ti esta copa. Pero vino la visión rápidamente y dijo, pero que se haga tu voluntad. Wow. Y dijo ella, pastor, y yo, muchacha, pero tenemos que invitarla. No, esa maestra, yo creo que esa maestra tenemos que invitarla aquí al segmento. Sí. Usted sabe que cuando usted dijo eso, me recordó que el viernes estábamos predicando y estábamos hablando de cómo nosotros muchas veces tenemos que creer en lo que Dios va a hacer. Y fue que María, cuando el ángel fue, que le dijo, mira, tú vas a quedar, ella le dijo, hágase conforme a tu voluntad. Y ahí me llega rápidamente mientras usted hablaba y el huerto de Getsemaní, que me gustó, que me voy a poner a leerlo para ver si baja más código. Sí. Que la óptica te lleva a ahora, sí, pero escúcheme, porque no quiero interrumpir, pero no me le quite esa revelación. A Marta, porque a Marta que le está bajando. Acuérdate que esa revelación, la original es de ella. Yo lo que simplemente voy a abrir los caminos. A ver. No, porque es que la vamos a traer. La vamos a traer en el nombre de Jesús. Vamos a ver si Federico la deja para que ella venga porque tiró ese código ahí y yo, ¿cómo? Y dijo, desde el número 1 estoy volviendo a... Ya tú sabes, y con una libreta apuntando. ¿Sabe que yo le he dicho a muchas personas que si en realidad usted quiere despertar su visión, usted tiene que ver esta cápsula? Personalmente, yo no he sido la misma persona luego que comenzamos a hacer esta cápsula que ahora. Lo que Dios ha estado permitiéndome ver, yo estaba ciego, hermano. Hay gente que no es que está en óptica, no, es que hay gente que está ciego. Y hay gente que Dios primero tiene que abrir los ojos y luego plantearle la visión.